¿Quién podría haber imaginado que en solo 20 años los zombies sedientos de sangre realmente evolucionarían hacia la inteligencia? Cuando atacan las comunidades de sobrevivientes ahora, ya no irrumpen ciegamente como antes. En cambio, atacan estratégicamente, eliminando primero el objetivo más problemático de todos, las luces. ¡Claro que sí! Nuestro protagonista, Martin, es una víctima directa de este brutal cambio. Cuando el brote de zombies comenzó, toda su familia fue masacrada por los monstruos. Pero a través de esa tragedia, Martin conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, Mister. Bajo la guía de Mister, Martin aprendió lentamente cómo sobrevivir en el páramo. Y justo cuando se había adaptado por completo al fin del mundo y había encontrado una pareja afín con quien compartir su vida, Mister nuevamente decidió irse solo. Con un sentido silencioso de pérdida, Martin viajó al norte con su novia y se asentó en un remoto poblado humano. No pasó mucho tiempo antes de que los dos dieran la bienvenida a un hermoso niño al mundo, y durante los siguientes 10 años vivieron los días más felices de sus vidas. Pero en este mundo, el desastre nunca llega con advertencia. Una noche, una gran horda de infectados asaltó el asentamiento. Al mando de ellos había una zombies mujer con ojos claros y enfocados, prueba de que poseía un nivel aterrador de inteligencia. Aún más inquietante fue el hecho de que los humanos estaban mezclados entre los atacantes. Juntos masacraron a todos en el asentamiento, incluyendo a la esposa e hijo de Martin. Martin sobrevivió solo porque estaba cazando esa noche. Cuando regresó, se desplomó de rodillas ante los fríos cuerpos de su familia, abrumado por el dolor. En ese momento, Martin juró un voto. Sin importar el costo, vengaría a su familia y compañeros caídos. Pero Martin sabía algo con total claridad. No había forma de que pudiera lograrlo solo. La primera persona que le vino a la mente fue su mentor, Mister. Sin embargo, en el momento en que Martin salió del asentamiento, se dio cuenta de cuánto había cambiado el mundo. En comparación con hace 10 años, la Tierra se había vuelto aún más desolada. Caminó durante un día entero sin ver un solo ser vivo. Lo que lo impactó aún más fueron los propios infectados. Criaturas que antes temían la luz del sol, estaban ahora vagando a plena luz del día. Sus movimientos eran más lentos, pero comparado con hace 10 años, este era un salto aterrador hacia adelante. Martin no tenía idea de dónde estaba Mister ahora, pero una cosa estaba segura, Mister nunca fue del tipo que se ocultara. Si seguía vivo, estaría en algún lugar relativamente poblado. Así que Martin siguió adelante, viajando día y noche, dirigiéndose al sur sin detenerse. Después de aproximadamente medio mes en la carretera, finalmente llegó a un asentamiento humano. Martin recordaba bien este lugar. Hace 10 años, él y su mentor habían pasado por aquí cuando estaba ruidoso, lleno de gente y vida. Pero ahora solo quedaban edificios en ruinas, y no había un solo alma a la vista. Forzándose a tragar la decepción, Martin encontró una motocicleta y la utilizó como transporte. Con eso, su velocidad aumentó drásticamente. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con una granja. Planeaba pasar la noche allí, pero justo cuando se acercó, un infectado salió de la casa. Martin estaba a punto de sacar su arco y soltar una flecha cuando alguien más atacó primero. Para su sorpresa, una pareja de ancianos todavía vivía allí. Esta era la primera vez que Martin veía personas vivas desde que dejó el asentamiento, y claramente la pareja de ancianos tampoco había tenido visitantes en mucho tiempo. De hecho, sacaron lo último de su comida para tratarlo. A Martin le pareció extraño que no estuvieran comiendo con él. Cuando preguntó, la pareja intercambió miradas incómodas y seguía insistiendo en que no tenían hambre. Martin asumió que simplemente eran demasiado tacaños para tocar sus suministros restantes, pero después de terminar un tazón de avena, una repentina ola de mareos lo golpeó. La expresión del anciano se oscureció, mientras seguía murmurando la misma frase una y otra vez. No había comido carne en mucho tiempo. En el siguiente segundo, la anciana cargó contra él con un cuchillo en la mano. Martin giró y esquivó limpiamente. El anciano entró en pánico y abrió fuego, pero la bala golpeó a su propia esposa en su lugar. Corrió a su lado en estado de shock, revisando desesperadamente su estado, y fue entonces cuando sintió un frío cortante en su cráneo. Usando lo último de su desvanecida conciencia, Martin balanceó su espada. Cuando llegó la mañana, Martin despertó de su inconsciencia. El mundo frente a él se sentía extraño y desconocido, casi imposible de ajustar. Luego entró en otro asentamiento. Al igual que el anterior, estaba completamente desierto, pero a través de los altavoces, un mensaje de reclutamiento de algo llamado la Hermandad seguía repitiéndose. Martin se concentraba en buscar suministros, sin darse cuenta de que un empleado todavía estaba allí. Sin dudarlo, Martin sacó el dibujo de su mentor. El empleado reconoció a Mister de inmediato. Por aquí, Mister era famoso, un cazador de zombies bien conocido, pero cuando Martin preguntó a dónde había ido, los ojos del empleado comenzaron a distraerse. Después de alguna vacilación, adivinó que Mister podría haber ido a una antigua fábrica de ladrillos cercana. Martin había permanecido dentro del asentamiento durante 10 años. No tenía
idea de cuánto había cambiado el mundo exterior. Siguiendo esas direcciones, llegó finalmente a la fábrica de ladrillos. En el momento en que llegó, una niña sucia caminó directamente hacia él. En el siguiente segundo, Martin fue golpeado en la cabeza y cayó inconsciente. Cuando finalmente despertó, fue arrastrado rápidamente a un gran campamento de tiendas. Allí la gente estaba abiertamente cortando carne humana, e incluso los niños que miraban no mostraban más que miradas frías y sin emociones. De repente estallaron vítores y gritos a su alrededor. Martin fue obligado a entrar en una arena. Dentro de una jaula cercana se mantenía una criatura infectada. A su alrededor las multitudes gritaban y rugían de emoción. En algún momento los combates a muerte entre humanos se habían convertido en la forma más popular de entretenimiento. Pero el presentador gritó emocionado que hoy sería diferente. No habría pelea entre humanos e infectados. En su lugar, se había preparado un evento muy especial. A la señal del presentador, Martin observó en shock cómo su oponente salía. Era su mentor, Mr. Pero antes de que Martin pudiera advertirle, Mr. cargó hacia adelante, golpeando sin dudar. Había tanto cambiado en 10 años que Mr. no reconoció a Martin en absoluto. No fue hasta que vio el colgante de calavera que Martin llevaba alrededor del cuello, que esa realización finalmente lo golpeó. Al ver que los dos hombres dudaban en lugar de pelear, el presentador levantó instantáneamente su rifle como advertencia. Mr. reaccionó al instante, lanzó la lanza rota en su mano con toda su fuerza, y el presentador cayó muerto en el acto. Aprovechando el caos, una niña envuelta en cadenas se lanzó hacia adelante y abrió la jaula que contenía a la infectada. Con un rugido ensordecedor, la arena se sumió en la locura total. Mr. dio una orden contundente, luego lideró a Martin y a la chica encadenada mientras luchaban por salir. Los tres pronto llegaron a una cabaña de madera remota. En los escalones de madera estaban construidas trampas ocultas, una maniobra característica que solo podía pertenecer a Mr. Dentro, Mr. llevó a Martin y los dos finalmente se pusieron al día, hablando sobre todo lo que había sucedido durante los últimos 10 años. Martin juró que tomaría venganza por su esposa e hija, pero Mr. le advirtió que no actuara imprudentemente, porque aquella infectada no solo era inteligente, ella podía comandar a todos los otros infectados. Peor aún, ella era la líder espiritual de la hermandad. Para ellos, una infectada femenina inteligente era la máxima forma de evolución humana. Tienes que entender, la hermandad no era una secta cualquiera. Había evolucionado de la banda de bandidos que existía hace 10 años, y para ahora se había convertido en una de las fuerzas más poderosas que quedaban en el mundo. Incluso si Mr. y Martin trabajaban juntos, no había forma de que pudieran sacudir a un monstruo de este tamaño. Martin estaba lleno de frustración e impotencia. Fue entonces cuando notó a la chica en el suelo, la que aún estaba envuelta en cadenas. Después de preguntar por ella, Mr. finalmente explicó que había crecido sola en la naturaleza sin padres ni protección. Ese tipo de vida la había dejado mentalmente inestable, pero a pesar de eso, estaba claro que a Mr. le importaba mucho. De hecho, la única razón por la que había entrado en la arena con gusto era para rescatarla en primer lugar. De repente, pasos resonaron fuera de la cabaña. Mr. sintió inmediatamente que algo estaba mal. Rápidamente empujó a Martin y a la chica encadenada a un pasaje oculto. Luego disfrazó rápidamente la habitación. Justo segundos después, miembros de la hermandad derribaron la puerta. Cuando Martin salió arrastrándose del túnel, pudo ver desde la distancia que Mr. ya había sido capturado y llevado. Por suerte, el sentido del olfato de la chica encadenada era mucho más agudo que el normal. Podía seguir aproximadamente la pista de donde había llevado a Mr., pero lo que no esperaban era encontrarlo, atado a una cruz de madera, en la naturaleza abierta. Este era uno de los castigos más crueles de la hermandad, dejando a los enemigos morir lentamente de hambre y miedo. Desafortunadamente para Mr., su suerte era aún peor. Un infectado de alto nivel lo había fijado como objetivo, pero en un giro del destino, la fuerza bruta de la criatura se estrelló contra el poste de madera, derribándolo en el momento en que sus pies tocaron el suelo. Mr. se retorció con todas sus fuerzas y rompió el cuello del infectado con ambas piernas, pero antes de que Mr. pudiera siquiera recuperar el aliento, otro infectado salió cargando desde la oscuridad. Mr. luchó desesperadamente por liberarse de las cuerdas, pero ya era demasiado tarde. La pura fuerza de la criatura atravesó directamente su abdomen. Justo cuando Mr. estaba al borde de la muerte, una flecha voló desde la oscuridad y derribó al infectado. Martin y la chica encadenada habían llegado justo a tiempo. Sin embargo, la herida de Mr. seguía sangrando. Para prevenir una infección, la única opción era cauterizarla con calor extremo. Después de murmurar débilmente la ubicación de un asentamiento de sobrevivientes, Martin sacó una bengala y sin dudarla presionó directamente contra la herida. A la mañana siguiente, la líder femenina infectada se enteró de que Mr. había sido capturado. Inmediatamente se dirigió hacia el desierto donde estaba la cruz, solo para descubrir que Mr. había escapado. Consumida por la rabia, mató a uno de los tenientes de la hermandad en el acto y ordenó a todos que se dividieran, sin importar el costo. Debían cazar a Mr. y traerlo de vuelta. Mientras tanto, Martin descansaba con Mr.
Mister en lo profundo del bosque, decidió salir a buscar leña cerca, pero no mucho después de que se fue, aparecieron 3 miembros de la hermandad. En el momento en que vieron a la chica encadenada, su verdadera naturaleza salvaje quedó al descubierto. Por suerte, Martin regresó justo a tiempo, y aunque Mister estaba gravemente herido e incapaz de moverse, no dudó ni un segundo. Tiró del gatillo y derribó instantáneamente a 2 de ellos. El último se asustó y se rasgó la capucha. Para sorpresa de todos, era solo un niño. Mister se ablandó por un momento y decidió perdonarle la vida. Además, el niño seguía suplicando, diciendo que había sido capturado por la hermandad y obligado a unirse a ellos. Poco después, los 3 finalmente llegaron a un asentamiento humano. El anciano de barba blanca allí era abiertamente hostil hacia cualquiera que estuviera conectado a la hermandad, pero en el momento en que vio a Mister, su actitud cambió por completo. Resultó que los 2 se conocían antes del brote. Aunque habían pasado muchos años, su vínculo seguía intacto. Después de enterarse de que Mister estaba herido, el anciano juró que haría todo lo posible para salvarlo. Pasando por los puestos de guardia construidos con alambre de púa, el grupo finalmente entró en el área central del asentamiento. Sorprendentemente, incluso tenían médicos a tiempo completo. Después de la cirugía, las heridas de Mister ya no eran potencialmente mortales. Mientras descansara un tiempo, se recuperaría. Mientras tanto, el miembro capturado de la hermandad estaba encerrado en una pequeña celda oscura dentro del asentamiento. El anciano de barba blanca mostró orgullosamente a Martin las instalaciones del asentamiento. Dentro de una de las cabañas había en realidad 2 generadores, herramientas poderosas utilizadas para defenderse de los ataques de los infectados. Martin no podía entender cómo habían logrado hacer eso. Los ancianos simplemente se rieron y dijeron que Martin pronto lo entendería. Cuando cayó la noche, todos se reunieron, desahogando su ira contra la crueldad de la hermandad. Resultó que todos los residentes aquí habían sufrido a manos de la hermandad, pero como eran débiles y estaban en desventaja numérica, no tuvieron más remedio que esconderse en este lugar remoto y sobrevivir en secreto. Mientras hablaba, el anciano de barba blanca se levantó de repente, lleno de ira. Estaba listo para desquitarse con el prisionero capturado, pero para su sorpresa, el bastardo ya había matado a la niña que le llevaba comida y había escapado. El anciano ordenó de inmediato a todos que se mantuvieran alerta, y luego, en el mismo momento, una camioneta se estrelló directamente contra la puerta del campamento. La líder femenina había llegado, trayendo consigo todo un ejército de infectados. Era obvio que el prisionero escapado había regresado y revelado la ubicación del asentamiento. Sin embargo, sorprendentemente, el anciano de barba blanca no entró en pánico. A una señal, alguien encendió potentes luces ultravioletas. El peor enemigo absoluto de los infectados se combinó con la desesperada resistencia de los guardias. La líder femenina se vio obligada a retirarse en frustración y ordenó una retirada. Martin quería perseguirlas y finalmente obtener su venganza, pero Mister lo agarró y lo contuvo. A pesar de que el asentamiento había ganado la batalla, aún perdieron a 6 personas, y increíblemente el prisionero escapado fue capturado nuevamente. Martin no pudo evitar sentir arrepentimiento. Debería haber matado a ese bastardo antes. El anciano de barba blanca le dijo que esperara. Quizás aún pudieran sacar información útil de él. Después de todo, todos se preguntaban lo mismo. ¿Por qué la líder femenina de los zombies fijaría su objetivo en un lugar pequeño y remoto? Antes de que el prisionero pudiera decir una palabra, Mister dio un paso adelante y reveló la verdad por sí mismo. Esa líder femenina era un nuevo tipo de infectado. No solo poseía inteligencia, sino que también podía reproducirse. Hace aproximadamente un año, durante un encuentro fortuito, Mister mató personalmente a su hijo e incluso le sacó un ojo. Por eso nunca había dejado de cazarlo. Mister incluso sospechaba que la masacre de la familia de Martin había sido orquestada por ella desde el principio. Todo para usar a Martin como cebo. Para atraer a Mister fuera, Martin no dijo nada. En cambio, volcó toda su rabia sobre el prisionero capturado. Dándose cuenta de que la líder femenina no dejaría esto pasar, el anciano de barba blanca inmediatamente comenzó a organizar una evacuación de emergencia. Todos agarraron los suministros que pudieron y huyeron hacia las montañas detrás del asentamiento. Solo Mister, Martin y unos pocos más se quedaron atrás. No solo buscaban venganza contra la líder femenina, también necesitaban ganar tiempo para que los demás pudieran escapar. El anciano de barba blanca y varios de sus hombres también eligieron quedarse. Se agruparon para defender el campamento. Preocupado de que la chica encadenada pudiera ser asesinada, Mister trató de forzarla a irse, arrastrándola con una cuerda. Antes de que se dieran cuenta, cayó la noche, y como se esperaba, la líder femenina regresó. Esta vez con todo su ejército de infectados, pero en lugar de lanzar un ataque inmediato, se detuvo y esperó donde estaba. Mister y los demás intercambiaron miradas inquietas. Ninguno de ellos podía averiguar qué estaba planeando esta vez, pero en el siguiente momento, un cultista fanático apareció desde la oscuridad.
Llevando un escudo antidisturbios, cargó directamente hacia el cuarto del generador. Soportó una lluvia de balas. Con un estruendo ensordecedor, las potentes luces MEV se apagaron. Lo único que mantenía alejados a los infectados ya no estaba. Como una ola de marea, los infectados se precipitaron dentro del asentamiento. Mister encendió su varilla incendiaria, llamando la atención de la líder femenina, mientras los demás se retiraban al almacén más fuerte del campamento. Aunque los infectados no pudieron entrar de inmediato, su oportunidad de escape había desaparecido. Mientras tanto, Mister ya había traído a la líder femenina aislada hacia el salón principal. Martin, tendido en espera, lanzó un golpe devastador. Los dos habían preparado la trampa hace mucho tiempo, pero la fuerza de la líder femenina superó todas las expectativas. En el momento crítico, Mister arriesgó todo, recibiendo un golpe en su cuerpo para sacar su último ojo restante. Aprovechando la oportunidad, Martin hizo su entrada y dio el golpe final, eliminando finalmente a la demoníaca líder. En otros lugares, el anciano de barba blanca y los demás atrapados en el almacén estaban preparados para luchar contra los infectados hasta la muerte. Cuando Mister y Martin finalmente emergieron del salón, fueron recibidos por llamas ardientes provenientes del almacén. Los demás habían sacrificado sus vidas para despejar la mayor amenaza y dar a los sobrevivientes que huían una oportunidad. Desafortunadamente, algunos infectados todavía lograron infiltrarse. Bajando por la montaña trasera, la chica encadenada que había estado preocupada por la seguridad de Mister salió sigilosamente del grupo para asegurarse de que estuviera bien, pero en su camino hacia abajo se encontró de frente con un infectado. Cuando Mister y Martin llegaron, la vieron a la distancia. La chica encadenada ya se había convertido en infectada. Su rostro estaba retorcido y grotesco, al borde de la zombificación total. Pero incluso en ese estado, su instinto de proteger a Mister se activó y se lanzó contra el infectado que se acercaba. Logró derribarlo, pero apenas se mantenía en pie. Con lágrimas en los ojos, Mister despidió personalmente a la chica encadenada, diciéndole adiós por última vez. Más infectados se acercaban por detrás, y Mister, ya herido, no podía seguir corriendo. De mala gana se despidió de Martin, luego empuñó su hacha de batalla, decidido a despejar el camino una última vez para el chico. Era justo como hacía 10 años, cuando Mister conoció a Martin por primera vez, solo que ahora estaba mucho más viejo, cansado y desgastado. Cuando llegó la luz del día, Martin se había puesto al día con el grupo principal. Miró hacia atrás repetidamente, pero esa figura familiar nunca apareció. Luego se acercó una niñita, tomando su brazo, y juntos continuaron avanzando.